Bien, y ahora es momento de continuar de iniciar nuestra primera exposición. Invitamos al doctor Pablo Valdivieso, secretario técnico de la Función de Transparencia y Control Social y secretario general de la Superintendencia de Telecomunicaciones. El doctor Valdivieso nos presenta el tema la Función de Transparencia y Control Social. Doctor, bienvenido. Gracias, buenos días. Cordiales saludos a las autoridades que nos acompañan, a los compañeros de las entidades que conforman la función. Gracias por este trabajo mancomunado. De manera particular, nuestro agradecimiento a la Superintendencia de Control de Poder del Mercado, que es la que organiza, yo creo que exitosamente, este evento. Bueno, Marcelo Ortega, nuestro superintendente de control de poder del mercado, en su intervención hablaba de este paso de un Estado representativo a un Estado participativo. Y yo creo que en el país hay un hecho histórico, un hito que precisamente recoge este concepto doctrinario, a lo mejor como dijo Marcelo, pero que aquí quiere hacerse carne, quiere hacerse práctica. Yo creo que ese hito histórico es la Constitución del año 2008. Ahí se establece, realmente se norma, se regla, se establece la posibilidad de que el Estado no solo sea representativo, sino que sea participativo. Y a mi juicio, ese hito histórico es la creación de la quinta función del Estado que se ha dado en llamar. Esta quinta función del Estado, por mandato de dicha norma, establece la creación de la función de transparencia y control social, que estará constituida por las entidades que ustedes pueden ver en la lámina y que son las que hacen control en el país. Bueno, ustedes van a decir, a lo mejor eso no tiene nada de novedoso. ¿Qué es lo innovador en este tema? Lo innovador, a mi juicio, es de que el constituyente pretendió que el control y que la participación ciudadana alcancen rango constitucional, jerarquía constitucional. En el transcurso de la mañana vamos a ver este tema de la jerarquía de las normas, pero la Constitución es la que está en lo más alto de la cúspide y es la ley de leyes, la norma de normas, y cualquier otra calificación que le quisiéramos poner, pero que demuestra que está en la parte más importante de nuestro andamiaje normativo. Y bueno, entonces al darle rango constitucional al control y básicamente a la participación ciudadana que nos permita garantizar el cumplimiento de los derechos, yo creo que es un tema importantísimo y que a mi juicio es el punto de inflexión para pasar de ese Estado representativo a un Estado realmente participativo. Y otro tema que también a mi criterio resulta importante es el hecho de que ahora estemos dejando de hablar ya de poderes y hablemos más de funciones, porque el poder estaba muy vinculado a la clase dominante, al gobernante, y realmente él era el que tenía el poder. Ahora la idea es de que más bien el gobernante sea el funcionario que esté al servicio del pueblo y que sea precisamente ese pueblo el que tenga el poder. Eso es lo que pretenden estos cambios, que no son ni maquillaje, sino que deberíamos verlos en su exacta dimensión como temas súper importantes, importantísimos para los ecuatorianos. Como les decía, esta función está conformada por cada una de estas entidades que cumplen roles absolutamente específicos en las tareas de control. La Contraloría General del Estado hace el control de la inversión pública. La Superintendencia de Bancos controla el sector bancario y financiero, que nosotros sabemos en el país ha tenido unos problemas gravísimos que hasta ahora todavía no se los arregla. La Superintendencia de Telecomunicaciones controla el sector de las telecomunicaciones, que cada día resulta más importante, porque todos, ahora sí, absolutamente todos estamos conectados a través de estos avances tecnológicos y no podemos permitir que los
operadores hagan lo que les dé la gana en este sector que genera, por otro lado, enormes utilidades. La Defensoría del Pueblo tutela el ejercicio de los derechos, esto es fundamental, y promueve el ejercicio de esos derechos, y cada vez es más importante porque precisamente la Constitución, entre sus innovaciones, consagró muchísimos derechos que el Estado está en la obligación de tutelarlos. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que tiene a su cargo la promoción precisamente de la participación ciudadana, para a través de esta participación promover un control social que también resulta importante en la lucha contra la corrupción. La Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, estas 3 de las 4 superintendencias que voy a nombrar son de reciente creación. El caso de la de Economía Popular y Solidaria está tratando en una lucha muy difícil de poner orden en un sector que estaba realmente abandonado, que es el sector informal de la economía, y los esfuerzos que hace los funcionarios de esa institución son realmente importantes en, como digo, ordenar ese sector. La Superintendencia de Control de Poder del Mercado, nos explicaba su superintendente el papel que juega en controlar el mercado, en evitar que los monopolios también hagan lo que a ellos les parezca con el usuario, y eso creo que debe ser relevado. La Superintendencia de Compañías y de Valores ahora es un concepto que se ha incorporado en no solo controlar el sector societario, sino impulsar un mercado de valores en que el ahorro nacional sea un aporte importante precisamente en el desarrollo del país. Y esta nueva, y yo creo que es la más nueva, la Superintendencia de Compañías, que también trata de precautelar este derecho también nuevo, que es el de la información. Entonces, todos estos entes conforman la función de transparencia y control social. He dicho cuáles son las tareas que cumplen específicamente cada uno en el ámbito de sus competencias, pero como función tienen a su cargo promover e impulsar el control del sector público y de personas naturales o jurídicas privadas que presten servicios o desarrollen actividades de interés público. La creación de esta función también rompe paradigmas. Hasta hace algunos años se creía que el corrupto solo estaba en el sector público, que aquel funcionario, aquel burócrata era únicamente el objeto de delito, cuando todos sabemos que si hay un funcionario que es corrupto, también hay un ciudadano del sector privado que está corrompiéndolo, o están los dos en actos de corrupción, pero no podemos excluir de manera alguna la participación de personas privadas. Y las tareas que le corresponden a esta función de transparencia deben ser desarrolladas obviamente con responsabilidad, transparencia y equidad. Nosotros queremos que este tema de la lucha contra la corrupción sea visto desde una perspectiva positiva, más bien de implementar la transparencia como una práctica diaria en las actividades de los servidores públicos y de los ciudadanos ecuatorianos. Fundamenta la creación de la función el artículo 204, en el que reconoce que el pueblo es el mandante y primer fiscalizador del poder público. Aquí está el poder en manos del pueblo, y que lo hace en ejercicio de su derecho de participación. Ya habíamos visto que se promoverá e impulsará el control de las entidades y organismos del sector público y de las personas naturales o jurídicas que presten servicios o desarrollen actividades de interés público. ¿Cuáles son específicamente las atribuciones y deberes de la función de transparencia y control social? Formular políticas públicas relacionadas con la prevención y lucha contra la corrupción. Coordinar el plan de acción, articular la formulación del Plan Nacional de Prevención y Lucha contra la Corrupción, que merecerá un tratamiento especial en el transcurso de este taller. Presentar propuestas a la Asamblea, propuestas obviamente de reformas
o de expedición de nuevas leyes. Aquí ya tenemos alguna experiencia en este tema. La Función de Transparencia y Control Social presentó a la Asamblea y fue aprobada nuestra propia ley, la Ley Orgánica de la Función de Transparencia y Control Social. También presentó un proyecto que nació de la iniciativa del señor Contralor General del Estado en orden a normar la presentación de declaraciones juramentadas patrimoniales. Los servidores públicos que estén aquí conocen que este es un tema, una herramienta idónea en orden a establecer presunciones de enriquecimiento ilícito de servidores públicos. Entonces el señor Contralor quiere actualizar esa normativa y ya la ha puesto en conocimiento de la Asamblea a través de la función, precisamente en base a la atribución que la Constitución le confiere. Asimismo, está en la obligación la función de informar anualmente a la Asamblea sobre las actividades que realiza. ¿Cuáles son los principios de la función de transparencia y control social? La función es independiente, es decir, quienes la conforman saben que son parte de una función y que no dependen de ninguna otra. Esto también en acatamiento a la autonomía que tienen, sus actos son transparentes. Las entidades de la función le han dado un impulso notable a la utilización de las redes sociales, y precisamente este acto está transmitiéndose, y todos los eventos que realizan las entidades, ustedes los pueden seguir a través de esas redes sociales. Ese es un ejercicio de transparencia. Igual existe un principio del control social que permite la participación ciudadana en los actos públicos. También el principio de rendición de cuentas que lo administra, si podemos decir así, o lo gestionan tanto el Consejo de Participación Ciudadana como la propia Defensoría del Pueblo en lo que tiene relación con la ley de transparencia y acceso a la información pública. También hay un principio de equidad, de responsabilidad y obviamente de coordinación y cooperación interinstitucional. En este último aspecto, en orden a coordinar las actividades, la ley ha previsto en la función la creación de una Secretaría Técnica que precisamente ejecuta las acciones de coordinación de las actividades que cada entidad independientemente realiza en temas relacionados en la lucha contra la corrupción, en la participación ciudadana, en el control social y en los temas de rendición de cuentas. ¿Cuáles son los objetivos de la función de transparencia y control social? Promover el control de las entidades. Ya hemos visto que este control no se limita al control de las entidades del sector público, sino también de aquellas personas naturales o jurídicas que prestan servicios a la ciudadanía. Yo creo que aquí un caso emblemático es el de las telecomunicaciones. Si bien la mayoría de los servicios están en manos privadas y la participación del Estado a través de la empresa pública CNT todavía es meramente marginal, el control del Estado sobre las actividades de, digamos, estos mayoristas es muy severo, porque están en la obligación ellos de ajustar sus ofrecimientos de servicios al interés público. No por el hecho de ser privados significa que puedan establecer sus propias tarifas o establecer los sitios en que realizan sus coberturas, porque ese tema es absolutamente también normado. Fomentar la participación ciudadana. Este es un tema que como digo desde el inicio de mi intervención, viene anclado a este cambio de paradigma de pasar del Estado representativo al Estado participativo, y creo que la mejor expresión es aquellas acciones tendientes a la participación ciudadana en las decisiones del sector público.
También este tema merece un tratamiento especial en el transcurso de esta mañana y van a estar aquí los compañeros servidores del Consejo de Participación Ciudadana para hacernos conocer todas las posibilidades legales que existen para que nosotros como simples ciudadanos podamos participar en las decisiones respecto a la utilización de los recursos públicos, a su control y a exigir la rendición de cuentas de todos los funcionarios. Otro de los objetivos de la función asimismo de enorme, de trascendental importancia es la prevención de la corrupción. Este es un tema durísimo, este es un tema que no se va a solucionar de la noche a la mañana y que genera la inversión de enormes recursos en prevenir la corrupción. La corrupción es un cáncer que azota a toda la humanidad desde el principio de los tiempos. Esto no es nuevo, no es exclusivo del Ecuador. Eso no significa que nos exime de responsabilidad, pero es un tema, yo diría, consustancial con el género humano. Todo el tiempo ha habido corrupción y creo que es penoso decirlo, todo el tiempo habrá corrupción. Lo importante es reducirla, esa corrupción, y la mejor manera de reducirla es prevenirla, y la manera de prevenirla es crear valores éticos en los ciudadanos, en los estudiantes, en los trabajadores, en toda la amplia gama de actividades que desarrolla el ser humano. Debemos tener como norma de conducta la ética. Yo creo que esta es la mejor manera de prevenir la corrupción. Y también otro de los objetivos de la función es proteger el ejercicio de los derechos. Respecto al tema del ejercicio de los derechos, están aquí los compañeros de la Defensoría del Pueblo que van a realizar su presentación a fin de que ustedes cuenten con mejores elementos sobre este tema. Sabemos que quienes están aquí son estudiantes en su mayoría de la carrera de negocios internacionales y a lo mejor estos temas legales les resultan medios por lo menos extraños, ¿no? Pero tratamos de que en este taller cuenten con mayor información en orden a lograr lo que hablaba el ingeniero Cuello, una formación integral. Yo creo que ningún ciudadano ecuatoriano puede quedarse al margen de conocer estos temas. Lamentablemente existe una enorme confusión. Yo creo que el proceso de cambio que ha vivido el país ha sido tan vertiginoso que todavía confundimos muchas cosas. Existe un desconocimiento de lo que es la función de transparencia. Se confunde con las atribuciones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y no hay duda de que eso no es culpa del ciudadano, sino que creo que tenemos a veces mucha información al mismo tiempo y no tenemos el tiempo a su vez para digerirla. No sé, esta es la presentación. Disponemos de un par de minutos, si alguno de los asistentes tuviera alguna pregunta para formularla ahora o en su defecto formularla por escrito para luego atenderla. Gracias por su atención.